Capítulo 1. El reflejo de la pesadilla. Elizabeth Harper se despertó con un sudor frío, su corazón latía con fuerza. Otra pesadilla. Se sentó en la cama, tratando de recuperar el aliento y desterrar de su cabeza la imagen de una mujer con ojos azules penetrantes que la perseguía mientras dormía. Esos ojos parecían inquietantemente familiares, pero Elizabeth no podía entender por qué. El reloj en la mesita de noche mostraba 3:17. Es demasiado pronto para levantarse, pero Elizabeth sabía que no volvería a dormir. Se levantó y se acercó a la ventana, mirando el Boston dormido. Las luces de la ciudad parpadeaban en la oscuridad previa al amanecer, creando la ilusión de calma. Elizabeth era una reconocida psicóloga especializada en desacreditar lo paranormal. Ella construyó su carrera sobre la explicación racional de lo que otros pensaban que era sobrenatural. Pero esas pesadillas eran otra cosa. Parecían demasiado reales, demasiado personales. Ella suspiró y se dirigió a la cocina para hacer café. Después de encender la televisión para ahogar el silencio, Elizabeth comenzó a revisar sus notas para una próxima conferencia sobre delirios masivos y lo paranormal. De repente, un noticiero de emergencia llamó su atención. Un reportero con una cara seria habló sobre un brutal asesinato en el centro de la ciudad. La cámara mostró la escena del crimen, un ático de lujo con vistas al puerto. En la pared con pintura roja estaba escrito un mensaje misterioso. Elizabeth se movió hacia adelante, mirando a la pantalla. El mensaje fue escrito al revés, pero ella pudo leerlo fácilmente. El espejo sabe la verdad. Su teléfono sonó, haciéndole temblar. La pantalla mostraba el nombre del detective James Connor, con quien a veces consultaba a la policía. Doctor Harper, lo siento por la llamada temprana. La voz de Connor sonaba tensa. Tenemos una situación y necesito su ayuda. Elizabeth escuchó al detective describir la escena del crimen, sintiendo un escalofrío corriendo por su espalda. Todo coincidía con lo que acababa de ver en las noticias. Estaré allí en 20 minutos, dijo, terminando la conversación. Al vestirse, Elizabeth no podía escapar de la sensación de que este asesinato estaba relacionado de alguna manera con sus pesadillas. Ella sacudió la cabeza, alejando ese pensamiento. Como científica, no podía permitirse tales suposiciones infundadas. Al salir del apartamento, Elizabeth miró un gran espejo en el pasillo. Por un momento, le pareció ver en él el reflejo de esa misma mujer de sus sueños. Pero cuando parpadeó, solo había su propia cara de alarma. Elizabeth respiró hondo y salió por la puerta, preparándose para lo que le esperaba en la escena del crimen. No sabía que este sería el comienzo de un viaje que cambiaría todo lo que creía y revelaría secretos enterrados profundamente en su pasado. Capítulo 2. Susurros en la reflexión. Elizabeth llegó a la escena del crimen cuando los primeros rayos del sol apenas comenzaban a pintar el cielo en suaves tonos rosados. Coches de policía y furgonetas forenses rodeaban el complejo de apartamentos de lujo. Sus luces intermitentes se reflejaban en las fachadas de vidrio de los edificios vecinos. El detective Connor la encontró en la entrada. Su rostro generalmente tranquilo parecía tenso. Gracias por venir tan rápido, Dr. Harper, dijo mientras la guiaba por el vestíbulo hacia los ascensores. ¿Qué tenemos, James?, preguntó Elizabeth mientras subían al piso superior. Connor suspiró. La víctima es Samantha Green, de 35 años,
una abogada exitosa. Vivía sola. El cuerpo fue encontrado por una empleada doméstica esta mañana. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, Elizabeth sintió que una ola de déjà vu la cubría. El ático se veía exactamente como lo había visto en las noticias, pero había algo más, algo familiar. Entraron en la amplia sala de estar. El cuerpo de Samantha Green yacía en el suelo, cubierto con una sábana blanca. Elizabeth se obligó a concentrarse en la pared donde estaba escrito el misterioso mensaje. El espejo sabe la verdad, leyó en voz alta. ¿Qué podría significar eso? Connor sacudió la cabeza. No tengo idea. Por eso te llamé. Podría ser algún tipo de culto o asesinato ritual. Elizabeth se acercó más a la inscripción, estudiando cada letra. No parece un trabajo de culto. Es demasiado personal. De repente, su atención se sintió atraída por un gran espejo antiguo colgado en la pared opuesta. Se veía fuera de lugar en el interior moderno del ático. Elizabeth se acercó a él, sintiendo una extraña atracción. Su reflejo en el vidrio antiguo parecía borroso, borroso. Por un momento, se sintió como si estuviera viendo otra cara, la misma de sus pesadillas. Elizabeth parpadeó y la visión desapareció. Dr. Harper, la voz de Connor la devolvió a la realidad. ¿Estás bien? Elizabeth asintió, tratando de ocultar su confusión. Sí, solo pensé. Es un espejo, parece extraño. ¿Sabe de dónde viene? Connor se encogió de hombros. No tengo idea. Tal vez la víctima coleccionaba antigüedades. Elizabeth volvió a mirar el espejo. Algo en él atraía su mirada, como si guardara algún secreto. James, ¿puedo ver el resto del apartamento?, preguntó. El detective asintió. Por supuesto, no toques nada. Elizabeth caminó lentamente alrededor del ático, marcando cada detalle. En el dormitorio, encontró una foto de Samantha Green en la mesita de noche. Algo en la cara de la víctima le parecía familiar, pero no podía entender qué era exactamente. De vuelta en la sala de estar, Elizabeth volvió a acercarse al espejo. No podía dejar de sentir que tenía algo que ver con el asesinato. Dr. Harper, Connor la llamó. Tenemos otra rareza. Mira esto. Le entregó una bolsa de plástico con pruebas. Dentro había un pedazo de papel con texto escrito a mano. Elizabeth lo leyó y sintió un escalofrío corriendo por su espalda. La siguiente es una mujer pelirroja con un vestido verde. Morirá a medianoche. Elizabeth miró a Connor. ¿Es esta la predicción del próximo asesinato? El detective asintió. Eso parece. Y tenemos menos de 18 horas para prevenirlo. Elizabeth volvió a mirar el espejo. Por un momento, le pareció ver en él el reflejo de una mujer pelirroja con un vestido verde. Pero cuando ella parpadeó, la visión desapareció. James, dijo, sintiendo su escepticismo científico luchando contra una creciente sensación de ansiedad. Creo que necesitamos saber más sobre este espejo. Tengo la corazonada de que podría ser la clave de todo esto. Connor la miró con asombro. ¿Premonición? No es como usted, doctor. Elizabeth suspiró. Sé. Pero hay algo en este caso, inusual.
y tengo la intención de averiguar qué es exactamente. Al salir de la escena del crimen, Elizabeth no pudo escapar de la sensación de que acababa de dar el primer paso en un viaje que cambiaría toda su vida. Y en algún lugar profundo, escuchó un susurro silencioso advirtiendo de un peligro inminente. Capítulo 3. Sombras del pasado. Elizabeth regresó a casa tarde en la noche sintiéndose agotada y desconcertada. Pasó todo el día analizando la evidencia y tratando de encontrar una explicación lógica para los eventos extraños. Pero cuanto más pensaba, menos sentido tenía. Al entrar en su apartamento, inmediatamente se dirigió a un gran espejo en el pasillo. Elizabeth miró su reflejo durante mucho tiempo, tratando de ver lo que había visto en la escena del crimen esta mañana. Pero el espejo estaba en silencio, mostrando solo su rostro cansado. Suspirando, fue a la cocina y se sirvió una copa de vino. Sentada en su escritorio, Elizabeth abrió su computadora portátil y comenzó a buscar información sobre espejos antiguos y leyendas relacionadas. El reloj pasó volando, y cuando finalmente se alejó de la pantalla, ya era medianoche. De repente, su atención se sintió atraída por un movimiento en el reflejo de la ventana de la cocina. Elizabeth se dio la vuelta bruscamente, pero solo había oscuridad fuera de la ventana. Ella sacudió la cabeza, atribuyendo esto a la fatiga y el esfuerzo excesivo. Después de decidir que era hora de irse a la cama, Elizabeth se dirigió a la habitación. Al pasar por el espejo en el pasillo, de repente se detuvo. En el reflejo, una sombra brilló a sus espaldas. Elizabeth se dio la vuelta bruscamente, pero el pasillo estaba vacío. El corazón latía frenéticamente cuando se volvió a mirar en el espejo. Esta vez la vio, una mujer de sus pesadillas. Estaba justo detrás de Elizabeth, con sus penetrantes ojos azules mirando directamente al alma. ¿Quién eres?, susurró Elizabeth, incapaz de apartar la mirada. Los labios de la mujer en el espejo se movieron, pero en lugar de las palabras, Elizabeth escuchó solo un susurro silencioso, similar al ruido del viento. De repente, la imagen comenzó a cambiar, mostrando escenas que Elizabeth nunca había visto. Vio una habitación del hospital donde una joven que se parecía a ella sostenía a un bebé recién nacido en sus brazos. A su lado estaba una enfermera con una expresión triste. «Lo siento mucho», dijo la enfermera, pero la segunda niña no sobrevivió. La escena cambió y ahora Elizabeth se veía a sí misma como una niña jugando en el jardín. Pero había otra niña a su lado, una copia exacta de ella. Se reían y corrían tomados de la mano. Elizabeth se alejó del espejo, sintiendo que las náuseas se acercaban a su garganta. Eso no podría ser cierto. Nunca tuvo una hermana gemela. Ella lo sabría. Con las manos temblorosas, sacó el teléfono y marcó el número de su madre. A pesar de la hora tardía, la madre respondió casi de inmediato: «¿Elizabeth?» «¿Qué pasa, cariño?». La voz de su madre sonaba preocupada. «Mamá», Elizabeth trató de hablar con calma, pero su voz temblaba. «Necesito saber la verdad. ¿Tenía una hermana gemela?». Hubo una larga pausa en el otro extremo de la línea. Cuando la madre finalmente habló, su voz apenas se escuchó. «¿Cómo lo supiste?». Elizabeth sintió que la tierra se alejaba de sus pies. «Entonces, ¿es cierto? ¿Por qué nunca me lo dijiste?». «Queríamos protegerte», respondió la madre con lágrimas en la voz.
tu hermana murió al nacer. Pensamos que sería mejor si no lo supieras. Elizabeth terminó la conversación sintiéndose devastada y traicionada. Toda su vida, todo lo que creía, de repente se puso en duda, se volvió a mirar en el espejo, pero ahora solo había su propio reflejo. Sin embargo, Elizabeth sintió que algo había cambiado. Era como si se abriera una puerta a otro mundo y ahora no podía cerrarla. Acostada en la cama esa noche, Elizabeth no podía dormir. Sus pensamientos giraban en torno a una hermana que nunca conoció y misteriosos asesinatos. Sintió que los dos misterios estaban conectados de alguna manera y estaba decidida a descubrir la verdad, sin importar lo terrible que resultara. Mientras se dormía por la mañana, Elizabeth escuchó un susurro silencioso proveniente del espejo en el pasillo. Y en ese susurro se oía su nombre, Emily. El nombre de una hermana que nunca conoció, pero que ahora parecía haber regresado para revelar secretos enterrados hace mucho tiempo. Capítulo 4. Reflexiones de la verdad. La mañana encontró a Elizabeth en su escritorio, rodeada de pilas de viejos álbumes de fotos y documentos. Después de una noche de insomnio, decidió sumergirse en la investigación de su pasado, con la esperanza de encontrar al menos algún rastro de la existencia de una hermana gemela. Hojeando las páginas de los álbumes familiares, Elizabeth miró cuidadosamente cada foto, buscando el más mínimo indicio de que alguna vez hubo dos. Pero todo lo que vio fueron fotos felices de sí misma cuando era niña, siempre sola, siempre en el centro de atención de padres amorosos. De repente, una foto llamó su atención. En ella, la pequeña Elizabeth estaba de pie en el jardín, sonriendo a la cámara. Pero algo en esta foto no estaba bien. Elizabeth llevó la foto más cerca de sus ojos y jadeó. En el reflejo de la ventana detrás de la pequeña Elizabeth se podía distinguir la silueta de otra niña, una réplica exacta de la que estaba frente a la cámara. El corazón de Elizabeth latió más rápido. Fue la primera prueba real de la existencia de su hermana. Cogió el teléfono y marcó el número del detective Connor. James, necesito tu ayuda, dijo ella tan pronto como él respondió. Creo que he encontrado una conexión entre los asesinatos y mi pasado. Una hora más tarde, Elizabeth y Connor estaban sentados en su sala de estar, colocando fotos y documentos frente a ellos. Entonces, comenzó Connor mientras examinaba de cerca la imagen reflejada. ¿Crees que tuviste una hermana gemela que no sabías hasta ayer? Elizabeth asintió. Sé cómo suena, James. Pero mira esta foto. Y lo que está pasando con los espejos de las escenas del crimen. No puede ser una coincidencia. Connor se frotó la barbilla pensativamente. Supongamos. Pero, ¿qué tiene eso que ver con los asesinatos? Elizabeth respiró hondo. Creo que mi hermana está viva de alguna manera. ¿Y qué está detrás de estos asesinatos? Connor la miró con incredulidad. Doctor Harper, no habla en serio, ¿verdad? Siempre has sido la voz de la razón en nuestras investigaciones. ¿Ahora estás hablando de fantasmas y venganza del más allá? Sé cómo suena, respondió Elizabeth. Pero tengo una teoría. ¿Y si mi hermana no murió al nacer? ¿Y si de alguna manera la separaron de mí y creció sin saber de su verdadera familia? Y ahora ha vuelto para vengarse.
Connor sacudió la cabeza. Suena como una trama para una película de terror, no una investigación real. De repente sonó el teléfono de Connor. Respondió y escuchó durante unos segundos, su rostro se volvió cada vez más sombrío. Mierda, juró, terminando la conversación. Tenemos otro asesinato. Y de nuevo un mensaje escrito al revés. Elizabeth sintió un escalofrío corriendo por su espalda. ¿Dónde? En un antiguo refugio abandonado en las afueras de la ciudad, respondió Connor. ¿Vienes conmigo? Elizabeth asintió con la cabeza, sintiendo que la adrenalina comenzaba a latir en sus venas. Sabía que cada nuevo asesinato la acercaba más al misterio de su pasado. Cuando llegaron a la escena del crimen, Elizabeth sintió una extraña sensación de déjà vu. El antiguo edificio del refugio parecía ominoso a la luz del sol poniente. En su interior, se encontraron con una imagen espeluznante. El cuerpo de la joven yacía en el suelo de una gran habitación, rodeado de fragmentos de espejos rotos. El mensaje estaba escrito en la pared con sangre. Me robaste la vida, ahora me llevaré la tuya. Elizabeth se acercó a uno de los espejos sobrevivientes y miró su reflejo. Por un momento, se sintió como si estuviera viendo el rostro de su hermana distorsionado por la ira y el dolor. Emily, susurró. ¿Qué estás tratando de decirme? En ese momento apareció una imagen en el espejo. Elizabeth vio a una niña que se parecía a ella sentada en una habitación oscura de este mismo refugio. La niña lloró mientras sostenía una foto de una familia feliz, la familia Elizabeth. De repente, Elizabeth se dio cuenta. Su hermana no murió al nacer. Fue llevada a un refugio, condenada a una vida llena de soledad y sufrimiento, mientras Elizabeth crecía en amor y cuidado. Dios mío, susurró, sintiendo que las lágrimas se acercaban a su garganta. ¿Qué hemos hecho? Connor se acercó a ella, mirando con preocupación su cara pálida. Doctor Harper, ¿está bien? Elizabeth se volvió hacia él, sus ojos ardían de determinación. James, tenemos que encontrar a mi hermana. Antes de que sea demasiado tarde. Al salir del edificio del refugio, Elizabeth sintió que estaba en la cúspide de un descubrimiento que cambiaría no solo su vida, sino también su comprensión de la realidad. Sabía que en algún lugar, en las sombras entre los mundos, su hermana estaba esperando una reunión. Y Elizabeth estaba decidida a encontrarla, cueste lo que cueste. Capítulo 5. El laberinto del espejo. Los siguientes días se convirtieron para Elizabeth en una serie interminable de investigaciones, noches de insomnio y pensamientos dolorosos. Se sumergió en explorar la historia del refugio, donde ahora sabía que su hermana Emily había crecido. El antiguo edificio del refugio Sunny Harbor fue cerrado hace más de 20 años después de una serie de escándalos relacionados con el abuso infantil. Elizabeth pasó horas revisando documentos de archivo y artículos de periódicos antiguos, tratando de encontrar al menos alguna mención de su hermana. Finalmente, en el polvoriento archivo de los asuntos personales de los alumnos, encontró lo que estaba buscando. Una foto de una niña con ojos azules penetrantes la miraba desde la página. Debajo de la foto estaba el nombre, Emily Gray. Elizabeth sintió que su corazón se encogía. Gray era el apellido de soltera de su madre. Dios mío, susurró, deslizando el dedo por la foto.
¿Qué te pasó, Emily? Había poca información en el caso. Emily ingresó al refugio a la edad de 3 meses, dejada en el anonimato. Los registros de su estadía eran escasos, pero un detalle llamó la atención de Elizabeth. A la edad de 10 años, Emily fue trasladada a una unidad psiquiátrica después de una serie de incidentes inexplicables. Elizabeth sintió un escalofrío corriendo por su espalda. ¿Qué le pudo haber pasado a su hermana? ¿Y qué tiene eso que ver con los asesinatos actuales? Ella decidió compartir sus hallazgos con el detective Connor. Después de reunirse en un pequeño café, se inclinaron sobre los documentos que Elizabeth había traído. Es increíble, dijo Connor mientras estudiaba la fotografía de Emily. Ella realmente se ve exactamente como tú a esa edad. Elizabeth asintió. Lo sé. Y estoy segura de que tiene algo que ver con esos asesinatos. Pero no entiendo cómo lo hace. ¿Y por qué ahora? Connor se frotó la barbilla pensativamente. ¿Tal vez algo la provocó? ¿Algún evento que la hizo comenzar esta venganza? Elizabeth se estremeció ante la palabra venganza. Ella no podía culpar a su hermana por la ira y el dolor que ella debe haber sentido. Pero asesinatos fue demasiado. Tenemos que encontrarla, James, dijo Elizabeth. Hasta que mató a alguien más. De repente, su teléfono vibró. Elizabeth miró la pantalla y sintió que la sangre se enfriaba en sus venas. Era un mensaje de un número desconocido. ¿Me estás buscando, hermana? Ven a donde empezó todo. 1. Se adjuntó una dirección al mensaje, la dirección de la antigua casa de maternidad donde nacieron Elizabeth y Emily. Elizabeth le mostró el mensaje a Connor. Su rostro se oscureció. Podría ser una trampa, dijo. No puedes ir allí sola. Pero Elizabeth ya ha tomado una decisión. Tengo que hacerlo, James. Esta es mi única oportunidad de hablar con ella, de entender lo que está pasando. Connor intentó objetar, pero Elizabeth fue inflexible. Finalmente, acordaron que iría sola, pero Connor esperaría afuera con refuerzos, listo para intervenir en cualquier momento. Cuando Elizabeth llegó a la antigua casa de maternidad, ya estaba oscuro. El edificio parecía abandonado y siniestro a la luz de la luna llena. Ella respiró hondo, reuniéndose con el espíritu, y entró. En el interior, el edificio resultó ser un laberinto de pasillos oscuros y cámaras vacías. Elizabeth avanzó lentamente, iluminando el camino con una linterna en su teléfono. De repente, se encontró en una gran habitación llena de espejos de diferentes tamaños y formas. En el centro de la habitación había una mujer, una réplica exacta de Elizabeth. Emily. Hola, hermana, dijo Emily, su voz era a la vez familiar y extraña. He esperado tanto tiempo para esta reunión. Elizabeth sintió que su corazón latía frenéticamente. Emily, no lo sabía. Te juro que no sabía de ti hasta hace poco. Emily sonrió amargamente. Por supuesto que no lo sabía. Estabas demasiado ocupada disfrutando de la vida que se suponía que era mía. Elizabeth dio un paso adelante. Emily, por favor. Hablemos. Quiero entender lo que pasó. Pero Emily sacudió la cabeza. Es demasiado tarde para hablar, hermana.
Ahora es el momento de la justicia. Con esas palabras, levantó la mano y todos los espejos de la habitación de repente cobraron vida, mostrando escenas del pasado, momentos felices de la vida de Elizabeth y recuerdos oscuros y dolorosos de Emily. Elizabeth sintió que la realidad a su alrededor comenzaba a distorsionarse. Ya no podía distinguir dónde termina el mundo real y comienza el mundo de los espejos. Y en algún lugar de este laberinto de espejos, su hermana estaba esperando, lista para descubrir los últimos secretos de su pasado compartido.